Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Qué alegría en que están aquí. Mi nombre es Leticia Enríquez. Estoy en New Jersey y hoy estoy muy acompañada primero que nada de ustedes, quienes están conectándose, pero en especial tenemos un invitado de honor. Vean, tenemos aquí al doctor Manfred Kraus. Él es de Colombia, especialista en medicina alternativa, bueno, un experto en lo que es medicina se refiere, pero también tenemos a nuestra querida Angie, también de Colombia. Ella es odontóloga, especialista en administración de salud pública, quienes en conjunto les vamos a estar compartiendo esta información súper valiosísima. Así que estamos súper emocionados de estar aquí. Bueno, pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Manfred. Muchísimas gracias por estar aquí, porque yo sé que este mensaje va a ser súper valioso y al final, pues vamos a compartir una información pues de muchísima motivación, así que por favor permanezcan aquí en vivo. Bienvenidos, doctor. Muchísimas gracias. Aquí listos para aprender. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok, me veo bien también. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, nuevamente saludo, buenas noches. Mi nombre es Manfred Kraus, ya me presentaron, médico con enfoque en medicina alternativa o medicina integrativa. Y voy a hacer como una introducción en base a la alimentación de lo que es la parte de detoxificación, que es pues la base de la charla y de las que van a seguir a continuación. Entonces, de una vez entrando en el tema, y empezando por la pirámide de bienestar que maneja doTERRA, pues ahorita estaríamos en el tema de lo que es una buena alimentación, independientemente que vamos a mencionar algo de la reducción de carga tóxica y también pues estaríamos en la parte, entre comillas, de atención médica y de autoatención informada. Entonces, primero definamos qué es la alimentación como tal. Entonces, es básicamente la elección, preparación y el consumo de los alimentos. Más allá de eso, ya es cuando los nutrientes van a entrar al cuerpo. Entonces ahí ya nos vamos a ir a la nutrición. Entonces, aparentemente tienen mucha relación, pero no son exactamente lo mismo. Ya la nutrición es cuando se asimilan y se usan los alimentos. Dígase cuando se absorbe y puede llegar todo lo que tú necesites a la célula o al tejido que lo necesite. Diferencias o puntos muy importantes. La alimentación debe ser de una vez para entrar en materia de alta diversidad. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir el tener de pronto un poco más de seguridad de que vamos a obtener pues lo que son sobre todo micronutrientes, vitaminas y minerales de la manera adecuada. Porque en la nutrición hay una alta variabilidad. Esto significa que cada persona es muy diferente. Hay un término que se llama individualidad biológica. Cada persona es muy diferente. Por lo tanto, la absorción y la asimilación de los nutrientes puede variar de cada persona pues, de manera importante. Por lo tanto, un tipo de alimentación, un grupo de alimentos va a impactar de manera diferente en cada persona. Por eso hay veces que uno puede empezar con unas dietas generales, pero en un momento se va a tener que enfocar pues en ese biotipo muy específico de cada uno. Entonces, ¿de qué nos nutrimos? Básicamente hay los grupos, el grupo más grande, los macronutrientes, lo que son proteínas, grasas y carbohidratos, y sin menos importancia las vitaminas y los minerales. Las vitaminas y los minerales tienen mucho más relación con la parte de la detoxificación, ya vamos a ver más adelante, y dentro de las proteínas los aminoácidos también hacen parte pues importante en este aspecto, pero no hay pues podemos ir más allá de la nutrición común y corriente, que solamente lo voy a mencionar, y es el agua, el aire, los rayos solares y las emociones. ¿Y las emociones por qué? Porque las emociones realmente impactan de manera importante, por ejemplo, en el sistema nervioso, y el sistema nervioso impacta de manera importante en la parte de la alimentación o de la asimilación, de cómo el cuerpo produce la digestión. Entonces es importante también tener estos otros aspectos más allá de solamente lo básico de proteína, grasa, carbohidratos, vitaminas y minerales. Entonces, además la alimentación, pues comemos para nutrirnos y sobrevivir, simplemente para poder vivir tenemos que comer, pero también tiene pues un componente social para compartir. Aquí a veces se complica un poco la alimentación porque tendemos a comer siempre cosas pues que no son tan adecuadas, pero en ese momento vale la pena, simplemente hay que saber cada cuánto y la frecuencia que se va a hacer.
Y la parte emocional, obviamente cuando estamos estresados o cuando estamos felices, incluso vamos a tender a comer más o menos, dependiendo de la persona. Entonces también es importante que dentro de la alimentación, independientemente de todo, se identifique el origen de tu ganas de comer, si es hambre o apetito. Entonces, ya entrando en la fase de la nutrición, todo empieza con la ingestión. Tomamos los alimentos y empezamos y los metemos a la boca. Aquí lo más importante, aquí empieza la digestión directamente porque las glándulas salivares botan una sustancia también, o sea, además de la saliva, viene embebida, por poner un ejemplo, amilasa. La amilasa es la primera enzima que viene y se encarga de empezar a digerir los carbohidratos, y la masticación, volvemos muy pequeños los pedazos de la comida. Entonces es muy importante que mastiquemos bien, porque si no, todo el resto del proceso se va a complicar. Van a entrar pedazos muy grandes al sistema y esto también puede traer problemas en la parte sobre todo de la microbiota, y eso pues también nos trae, entre comillas, intoxicaciones. Ya vamos a ver por qué. Después vamos a tragar, pasa el esófago, pasa al estómago. Esa ya empieza, digamos, la digestión a nivel del estómago, donde hay mucho ácido. Aquí también hay muchas personas que tienen problemas donde no hay suficiente ácido. Es a veces difícil de identificar. Hay algunas pruebas que se pueden incluso hacer caseras, no vamos a discutir eso ahora, pero pues es importante tener en cuenta también. Después ya se hace transporte. El transporte es cuando pasa del estómago al intestino, y se produce la absorción de los nutrientes. Ya de aquí ese transporte pues va al hígado, va a entrar al torrente sanguíneo después posteriormente, y se produce la asimilación, que es cuando llegan esos nutrientes a la célula como tal. Posteriormente, parte de ese material, incluso parte de lo que entró al hígado, también a partir de la bilis, va a devolverse, digamos, al tracto gastrointestinal, y va a ser botado por las heces. Entonces, esa excreción final por las heces también es una parte de la detoxificación. Entonces, aquí vamos a explicar rápidamente. El tubo que vemos acá es el intestino, donde ya del estómago pasó todo el contenido a esta zona de acá. Hay una vena que tiene varias ramas que llegan al intestino, de aquí se absorben los nutrientes y llegan al hígado. Al llegar al hígado empieza ese proceso inicial de detoxificación, y el más importante. De hecho, el hígado es el órgano que más, digamos, nos va a ayudar en ese proceso, independientemente que cada célula y otros tejidos tienen la capacidad. Este es el más importante. Si es por hacer un proceso de detox, este es el señor que se encarga de todo. Entonces, después de ese proceso, salen los nutrientes y salen por esta vena que está aquí, que es la vena cava, van después a toda la circulación del cuerpo. Parte de esas toxinas también van a ser eliminadas posteriormente por el riñón cuando el hígado le hace un tratamiento especial. El resto sale por la bilis, que además de ayudar a la digestión de las grasas, pues también se eliminan algunas otras toxinas. Voy a mencionar aquí por encima las parte de las fases de detoxificación hepática. Importante saber más o menos cómo es el proceso. Entonces, tenemos exotoxinas y endotoxinas. Las exotoxinas son las que vienen de afuera, exo. Aquí hay un término que se llama xenobióticos, son sobre todo sustancias químicas que vienen de afuera. Aquí entran los aditivos alimentarios, pesticidas, disolventes, medicamentos, metales pesados. Tienden a ser liposolubles, o sea que se guardan en la grasa. Por eso también es importante del hígado volverlos posteriormente hidrosolubles, y que también el riñón nos ayude a botarlos con la orina para que no se acumule en el tejido graso. Eso es una cosa muy importante. Y las endotoxinas pues también son residuos bacterianos digamos, los procesos bacterianos normales que se producen en nuestro sistema o por infecciones. Las nitrosaminas también se producen dentro del cuerpo. Esto se ve un compuesto que está también pues en las carnes, sobre todo carnes rojas, pero nuestro cuerpo también los produce, entre otras. ¿Okay? Nuestro cuerpo también produce unas sustancias que son incluso malas para nosotros, pero pues el cuerpo le da su tratamiento específico. Hay una enzima aquí muy importante que se escucha mucho, citocromo P450, que hay un montón, hay como 100 tipos de esta misma, pero lo importante de todo este mensaje es qué nos ayuda o qué le ayuda en esos procesos al hígado para esas reacciones enzimáticas específicamente. Aquí vemos B2, B3, B6, B9, B12, magnesio, manganeso, molibdeno, cobre, cromo,
que hacen parte de todas esas reacciones. Entonces es muy importante estos minerales y estas vitaminas en los procesos de detoxificación. Entonces después de pasar por esta enzima, nos van a quedar otros, porque aquí más que activación es una oxidación que se produce de esto, y estos óxidos que nos quedan aquí pueden ser igual, menor o incluso mayor de peligrosos de lo que teníamos en un principio. Entonces le toca al cuerpo hacer otro proceso con otras enzimas para definitivamente bloquear estos radicales libres. Y aquí se vuelve muy importante las vitaminas o estos elementos antioxidantes que cogemos de la dieta. Vitamina C, vitamina E, los carotenos, una familia muy grande, los polifenoles, que se escuchan mucho, que también es una familia muy grande de sustancias presentes sobre todo en plantas, que nos ayudan en ese proceso de bloquear esos radicales libres, además de que el cuerpo lo puede hacer, ¿no? Y vemos aquí también, pues, nuevamente otros minerales, selenio, magnesio, zinc, también muy importantes en este proceso. Y después de esto, que ya nos quedan otros elementos, ya pasan a ser conjugados. Entonces, estos son dependiendo de de la familia, de la sustancia, del químico, va a sufrir con estas 1, 2, 3, casi 8 enzimas y otras más seguramente, otra transformación extra. Sobre todo es ya bloquear como tal su efecto nocivo y otras volverlas simplemente hidrosolubles para poder sacarlas sobre todo por la orina. Vemos otra vez vitamina C, B6, selenio, B12, B6, B9 y aminoácidos. En este proceso ya también vamos a tener los aminoácidos presentes. Entonces, lo más importante de todo este mensaje es la importancia de, sobre todo, vitaminas y minerales en ese proceso. O sea, de cómo en la alimentación deben estar estos presentes para poder, digamos, no intoxicar o darle menos trabajo al cuerpo. Entonces, ¿por qué debo tener una buena alimentación teniendo en cuenta lo anterior? Disminuir la carga de trabajo del hígado. El hígado siendo el órgano que más trabaja para este proceso, pues si le damos cosas que realmente le sirvan, que esté cargado de minerales, que esté cargado de vitaminas, que no tenga una carga tóxica más, pues le vamos a hacer un favor. Optimizar los procesos de detoxificación hepática y el resto del organismo, esto lo podemos hacer volviendo al tema de la alimentación o suplementos, y utilización adecuada de nutrientes también, energía, regeneración. Obviamente lo que comemos es lo que vamos a utilizar para obtener energía y poder movernos. Entonces no es lo mismo obtener la energía de una manzana que de una dona, eso lo vamos a ver más adelante. Y disminuir, al fin y al cabo, disminuir daño sobre todo celular y de los genes, que eso es lo que nos va a dar salud y longevidad sobre todo. Una generalidad de lo que es una alimentación adecuada: debe ser de calidad. Entonces, importante el origen. Muchas veces el origen no es el adecuado. ¿En qué sentido? Hay muchas zonas donde se están cultivando algunos vegetales o donde se crían, ya sean las reses o los pollos, pescados, en fin, que no son los adecuados. Por lo tanto, el producto que nos vamos a comer puede tener, digamos, una carga tóxica alta, puede tener una cantidad de omega 6 muy elevada, en fin, no tener, digamos, una calidad versus un orgánico. Pero entonces también entra a jugar acá el presupuesto que tengamos. Entonces es un juego que hay que estar muy pendiente en la zona donde estemos, donde podemos tener, digamos, acceso a esos alimentos que sean de buena calidad, de buen origen, y que tenga un buen procesamiento también, ¿no? Que estén bien lavados, que de pronto no estén dañados, digamos, durante el proceso, que eso también no le va a dar larga duración al elemento. Los suplementos, entre comillas, porque aquí pues también podemos ayudarnos de ellos. Y una buena digestión. Entonces, para poder tener una buena digestión, como les dije anteriormente, voy a empezar por de atrás hacia adelante: el estado emocional, la intención que tú tengas de comer. Si estás estresado, si estás corriendo, eso va a ser incluso más importante que otras cosas. Uno, para comer y realmente que el cuerpo tenga ese efecto de buena digestión, necesita estar en un estado de tranquilidad. Si no, no va a ser adecuado. Nuestra digestión trabaja más que todo con el sistema parasimpático, y el parasimpático es un estado de relajación, es donde actúa mejor la digestión. Entonces, es algo de lo que debemos cambiar si queremos tener
una alimentación adecuada o digerir mejor. La hidratación, muy importante, es un tema que siempre se maneja, pero lo dejamos a veces un poco a un lado. Eso se puede calcular con el peso y dependiendo, obviamente, si haces ejercicio o no haces ejercicio, en la zona donde estés en mucho calor o no, vas a necesitar más o menos. La masticación, como les había dicho, el tiempo, el entorno, que sea un entorno tranquilo, no estar en la calle cuando estamos de pronto corriendo, entonces comemos en un ambiente donde hay bulla, donde hay gente gritando, donde hay humo de los carros, tienes que estar de pie. Y bueno, no es lo ideal, vuelven a entrar los suplementos con una interrogación, porque algunas personas puede que lo necesiten si tienen pues alguna patología, necesidad, o simplemente quieren hacer en algún momento de alguna manera un apoyo transitorio al cuerpo. Obviamente no usarlo pues de corrido si no tienes ninguna necesidad, pero sí lo puede uno usar pues por tiempos cortos, al igual que probióticos, entre otros. Importante entonces, preparación de los alimentos. Si queremos disminuir la carga tóxica de los alimentos, una forma es preparando sobre todo las carnes no tan asadas, no utilizar, digamos, a veces cuando vemos en la parte de la derecha esto que está asado, está quemadito, ese quemadito ya nos indica que una reacción ahí química, y eso que está quemadito y tostado, que es a veces lo más rico, digamos, de ese pedazo de carne, ¿no? Es realmente algo que nos va a producir toxicidad. Entonces, si podemos irnos más hacia las partes de los estofados, de los guisados, también dicen que no se deben utilizar pues ollas de aluminio, me parece que esto es de aluminio, no lo sé, pero pues tratar de utilizar lo que es el hierro sobre todo y ¿cómo es? El acero inoxidable, nos va a dar mejores resultados porque son metales más estables, no sueltan. El aluminio, al parecer, las ollas de aluminio sueltan un poco el aluminio y no es algo que pues sea bueno a largo plazo, porque también eso se va, hay un término que se llama bioacumulación, dígase que los tejidos, hay ciertas cosas como los metales pesados que se van guardando poco a poco, durante años, desde que naces. Y ya más adelante pues pueden producir bastantes problemas, sobre todo a nivel de neurodegeneración. Entonces, para tener en cuenta de hacer algunos cambios. No es que no se vayan a comer más nunca un pedazo de carne como este que está acá, pero no es lo ideal, o no, sobre todo que no sea lo más frecuente. Aquí vemos también al lado izquierdo, pues unas verduras bastante frescas, unas están cortadas, de pronto preparadas, y de este lado vemos un brócoli sobrecocinado, donde probablemente vamos a perder algunos de los elementos que nos sirven, digamos, como antioxidantes, en fin. No significa que esto está mal hasta cierto punto, pero puede que fresco sea mejor. El brócoli es una de las cosas de las pocas cosas y de las crucíferas en general, que sí las pueden cortar en pedazos pequeños y dejar por lo menos unos 30-40 minutos. Eso va a aumentar uno de sus componentes, que es altamente cancerígenos. Se pueden leer ese tema de las crucíferas y cómo pueden, digamos, introducirlas a su dieta, y esa preparación en específico solamente se las menciono por encima ahora. ¿Cómo clasificamos a los alimentos de manera fácil? Entonces, ¿qué es lo que más nos sirve? Los alimentos naturales o mínimamente procesados. Esto es fácil, básico. Lo interesante es que no tienen muchas sustancias añadidas o no tienen sustancias añadidas, y que en combinaciones adecuadas, como está en azul aquí, todos estos forman la base para una alimentación saludable. O sea, hasta aquí vamos bien. Los ejemplos básicos, o sea, las carnes, todos los mariscos, verduras, frutas, semillas, hierbas y especias, muy importante. Esto también hace parte incluso de los aceites esenciales, de una vez lo podemos mencionar, pues porque los aceites esenciales muchos provienen de acá, y los aceites esenciales pues tienen esto en mucha mayor concentración. Entonces eso nos ayuda en, sobre todo, la parte de detoxificación como antioxidantes. Y huevo, leche, miel de abejas también puede considerarse natural, para algunos estará bien, otros estará mal, pero eso no lo vamos a discutir ahora. Y ya acá sí se pone, digamos, un poco más difícil la cuestión de la alimentación. El grupo 3, o productos comestibles listos para el consumo, están los procesados y los altamente procesados o ultraprocesados. Estos son, digamos, los malos del paseo, entre comillas, pero sí. Están alterados, normalmente están hechos simplemente para que te sepan muy rico y los quieras seguir comiendo indefinidamente. Te alteran la percepción, digamos, del sabor, vas a seguir comiendo más, y no tienen un balance nutricional adecuado. Entonces son productos durables, altamente apetecibles, lucrativos, que tienen
todo lo que no queremos, conservantes, estabilizantes, disolventes, aglutinantes, aumentadores de volumen. Al fin, todas estas cosas, no todos, pero la gran mayoría pueden ser toxinas. Entonces, eso es carga para el hígado, que es lo que estamos tratando de disminuir, o para el cuerpo en general. Los ejemplos, lo de siempre, todo lo que es enlatados, casi todo lo que viene en paquetes, obviamente hay unos más que otros, los suplementos podrían decirse que son ultraprocesados definitivamente, pero habrán unos que tendrán ciertos anticompactantes que son peores que otros, en fin, hay que también saber escoger los suplementos en base a lo que tienen también de conservantes y todo. Entonces, eso también nos va a dar una base para una buena alimentación. Entonces, todo esto que ven ahí, además son proinflamatorios. Entonces, ese tema de la inflamación, que es muy frecuente, también produce unas toxinas. Normalmente cuando hay una inflamación que es normal y es necesaria para muchos procesos, puede llegar a ser nocivo si es muy constante. Entonces se produce sobre todo un fenómeno de inflamación de bajo grado, donde poco a poco hay como una inflamación siempre ahí pequeñita. Por ejemplo, incluso de las infecciones a nivel de la boca, muy frecuente, que eso siempre puede estar ahí durante años. Y eso genera una alteración del sistema inmune, genera inflamación, digamos, en todo el cuerpo, y no es sano, sobre todo, como les digo, para la parte genética, y está siempre botando toxinas, o sea, trabajo constante para el cuerpo, donde está entonces utilizando todas estas vitaminas, minerales constantemente, y se está drenando. Y si no tenemos una buena alimentación, que normalmente no es, pues entonces todo el problema que puede traer para la salud. Un segundo que... Ok. Entonces, otra de las cosas que nos producen los ultraprocesados, que no tiene que ver tanto con la detoxificación, pero sí de lo que te puede seguir generando el comerlos, casi todos los ultraprocesados que son altos en azúcar, poco nutrientes, nos generan unos picos, aquí lo vemos en amarillo, unos picos de azúcar que incluso bajan, o sea, puede ser tanto que el cuerpo le toca tanto trabajo que es demasiado exagerada la respuesta del cuerpo, y que incluso nos pueden bajar un poco más el azúcar de lo que necesitamos, versus otros carbohidratos complejos, donde la curva es un poco verde. Entonces si ves que no se pasan de esta línea punteada que está aquí, sino que se mantiene, digamos, más estable. Entonces, estas subidas y bajadas de azúcar es lo que nos traen es más ansiedad, más ganas de comer. Entonces viene, tengo hambre, tengo ansiedad, me pongo de mal humor, y eso pues lo que nos va a llevar definitivamente o probablemente a tomar malas decisiones, sobre todo en la alimentación. Entonces, ¿cómo vamos a evitar el consumo de ultraprocesados fácilmente para pues tener una alimentación lo más balanceada posible y evitar, digamos, esa carga de toxinas que no queremos? A fácil no las compres, ese es digamos, lo más sencillo, lo más tonto, pero fácil es lo que tenemos que tratar de enfocarnos. Si uno va al supermercado, este tipo de cosas es tratar de pasar de frente y no comprarlos, al menos que sea una necesidad. Tener siempre a la mano alimentos saludables en la casa y el trabajo, porque normalmente cuando nos coge el hambre en la calle, van para lo que sea, no importa, simplemente vas a saciar el hambre, estás estresado en tu día de trabajo, lo que sea, escoges lo que se te atraviese. Entonces, siempre teniendo opciones saludables, una ensalada, nueces, incluso carnes picadas, cosas, pero que estén preparadas en casa de la manera adecuada, que te generen saciedad y que además tengan un valor nutricional alto, es la salvación. No ir al supermercado con hambre o con emociones exaltadas, porque ese es otro de los errores. Si usted tiene hambre y tiene las emociones exaltadas, dígase, en el tema, tengo rabia, estoy muy feliz, incluso estoy deprimido, vamos a tomar malas decisiones en la alimentación, súper comprobado. Entonces, tratar, si usted determina o se da cuenta que está en ese momentico, déjelo para otro día. Si no, pues también tratar de ser un poco consciente, pero es difícil. O sea, la fuerza de voluntad no es tan duradera como uno pensaría, y uno a veces tiende a decir, no, es que tienes que tener fuerza de voluntad, y la fuerza de voluntad realmente es algo bastante corto. Entonces tenemos es que evitar la exposición o comprar para tener que lidiar con ese estrés. Evitar las meriendas, esto nos va a, digamos, a minorar un poco esos picos de seguir o esas ganas de seguir comiendo. Sí es necesario de las meriendas, pero bueno, tener algo saludable. Y dado el caso, combinarlos con alimentos saludables también. O sea, si usted, yo hago algo muy personalmente, si yo sé que voy a salir a comer comida rápida, es probable que yo antes en mi casa me como una ensalada antes. Con eso voy a ir un poco más saciado, voy a
a meter ya antioxidantes en mi sistema, algo de fibra, y eso va a ser como una trampilla para después la comida que me voy a ingerir, que sé que está mal. Yo también como en la calle, me gusta tomar mis cervezas, obviamente todo está en la frecuencia y la cantidad. Y siempre que usted tenga ansiedad, primero trate de tener también agua, té o comer algo saludable para ver cómo se comporta el cuerpo. Muy probablemente la ansiedad va a bajar y vas a poder tomar una decisión mejor, no vas a tener que comprarte cualquier cosa en la calle. Voy a mencionar una cosita aquí también, no estamos solos. Esa foto simplemente lo que quiere mostrar es estamos llenos de bacterias, virus, parásitos, hongos, unos buenos, unos malos. Normalmente el cuerpo lidia muy bien con todo esto. Y ellos nos generan normalmente un beneficio, tanto combatir unos microbios patógenos, también nos generan alimentos, sobre todo a nivel intestinal, son súper importantes, por eso también es bueno lo de la fibra. La fibra es uno de los alimentos más importantes para esta microbiota que nos genera, digamos, nutrientes. Y también pues ayudan un poco en la inmunomodulación del sistema gastrointestinal. Sabemos que el sistema gastrointestinal está como el 70% del sistema inmune, entonces es muy importante también lo que ingerimos por la parte de este aspecto inmunológico. Y el microbioma, pues en general, que son todas estas bacterias, todo esto que acabo de mencionar, digamos que todas nuestras acciones inciden sobre el microbioma, desde el sueño, el ejercicio, incluso pues, genera cambios en el microbioma, incluso intestinal, ya comprobado con estudios y todo, pero especialmente la alimentación. Definitivamente lo que nosotros nos metemos a la boca es lo que más va a hacer efecto directo sobre el crecimiento bacteriano, de virus, de bacterias, volviendo al tema de los hongos que muchas veces están presentes también acá. ¿Cuál es la mejor alimentación o la dieta o la nutrición para estar saludables, para no tener tantas toxinas, además de no comer ultraprocesados, que eso es, digamos, la base de cualquier dieta en teoría o de las dietas más sanas, la menor cantidad de ultraprocesados posibles? Y tenemos la omnívora, vegetariana, carnívora, paleolítica, en fin, tenemos cualquier cantidad de dietas que se van creando modas simplemente con el fin de hacer marketing y bueno, generar dinero y todo esto, y nos llevan a esto, no sabemos qué hacer, cogemos la de moda, ya hemos probado 10, vamos por la 11, nada nos sirve. En fin, la mejor dieta es la que mejor se adapte a ti. ¿A qué? Al estilo de vida, al deporte, al trabajo que realices, a tu bolsillo, o sea, a tus finanzas. Obviamente no puede estar algunas personas, ve unas dietas con salmón noruego y pescado azul que cuesta, qué sé yo, $50 el kilo, que no lo vas a poder sostener. Y las condiciones de salud definitivamente van a indicarte, digamos, que tengas que ser o no más estrictos con tu alimentación. Pero nutrirse bien es costoso, eso suelen decir, porque a veces vemos, volviendo al tema, salmón y espárragos, ambos productos de alta calidad, pero son costosos. Y de este lado les voy a poner un ejemplo de pollo con habichuelas. Obviamente esto tiene el lado izquierdo tiene unas características completamente diferentes a esta. De pronto acá están lo de los ácidos omega 3, en fin, pero no va a ser, o sea, al final de la ecuación no va a ser mucho más superior que esto, sobre todo si realmente lo complementamos. Hay una cosa que son los omega 3, digamos, suplementados, y es como una necesidad para todo el mundo, porque incluso este salmón, que seguramente es de criadero, no tiene, digamos, una cantidad de omega 3 importante como lo tenía antes o como lo tiene un pescado, un salmón libre, que además es mucho más costoso, volviendo al tema de los costos. Y el cuento de las calorías, fácil. Tenemos alimentos súper sanos como la mantequilla de maní, en la mesa de muchas personas está presente, que es sano, sí, listo, pero tiene una cantidad, digamos, de energía bastante alta, entonces hay que tenerle su respeto. 190 calorías por 2 cucharaditas aproximadamente de crema de maní. Si nos vamos a un tomate entero, tiene más o menos 20 calorías. Entonces, miren la diferencia tan grande y las cantidades de comida, sobre todo, y de la saciedad que te puede dar un tomate entero a 2 cucharaditas y la cantidad de energía que eso tiene. Independientemente de que esto tiene un valor nutricional alto, hay que tener en cuenta tu
estado de salud, volviendo al tema, y tu actividad física para saber cuánto tienes que comer. Entonces, estas son cositas que hay que tenerles, por eso hay que saber leer las etiquetas, mirar a ver lo del cuento de las calorías. Sí, o sea, hay personas que están en contra y otras muy en pro, y realmente hay que tener las dos cosas. O sea, es las calorías, definitivamente sí es algo que se debe tener en cuenta, y más aún la calidad de la comida, definitivamente. Aquí la comparación más fácil todavía, dos cosas del mismo tamaño, una con cualquier cantidad de energía, súper rica, palatable, pero también además muy baja en nutrientes, versus esto que tiene fibra, tiene mucha más cantidad de agua, tiene minerales, vitaminas, y esto no tiene nada, al contrario, esto nos drena, a pesar de que tiene mucha más energía, entonces contradictoriamente nos quita energía, porque para que el cuerpo tenga que metabolizar esta dona, le toca utilizar muchos recursos, versus esto que al contrario te va a ayudar probablemente a todas las funciones de tu cuerpo, esta te lo va a drenar por otro lado. Y esto es una combinación rara que la vi por ahí, igual hay muchas combinaciones raras de alimentos que yo he visto, pero es como combinar lo que vimos ahorita, un pedazo de apio que es casi que una cantidad de calorías nula, con una cantidad de fibra increíble y unas propiedades, digamos, también muy buenas antiinflamatorias para el intestino, con un alimento que también es sano, alto en calorías, pero pues ya le echas un poco menos. Entonces combinas dos cosas sanas, una de altas calorías y otra de menos calorías, y te puedes llegar a generar una saciedad a solo comerte esto sin o ponérselo a un pan, porque ya entonces ahí ya vamos a cambiar bastante todo el perfil, sobre todo energético. Y hablemos un poco de la suplementación. Específicamente, mejorar la ingesta de nutrientes cuando son suplementos o nutracéuticos, porque ahí lo que está embebido es alguna cosa normalmente natural que la logramos concentrar con un fin en específico. Entonces, hay formas farmacéuticas que son los nutracéuticos, que ya los mencioné. Para poner un ejemplo, la cúrcuma, usted la puede utilizar en polvo, pero hay preparaciones de cúrcuma donde se extrae, digamos, súper concentrada, y donde la absorción es 10 veces más que comérsela en polvo sobre el alimento. Entonces eso te va a potencializar muchísimo el efecto de la cúrcuma, sobre todo si vas a tratar una enfermedad, en el caso mío siendo médico y teniendo conocimiento de este tema. Entonces ahí es donde la suplementación con nutrientes hace la diferencia versus o como complemento de la medicina moderna tradicional, o como solo, digamos, utilizarlo en algunos casos solamente como estrategia terapéutica. Entonces, ¿necesitamos suplementarme o necesito suplementarme? No necesariamente, todo dependerá de tu salud, de tus necesidades o de tu alimentación. Pero entonces, ¿uso suplementos o no? Yo te digo un rotundo sí, dependiendo de tus necesidades, volviendo del tema, lo mismo, estado de salud, y también volviendo al tema de la parte financiera. Hay que ver que depende de lo que tú tengas y depende de digamos, de las capacidades que tengas para comprar o no ciertas cosas, cómo ajustarlo a lo que va a ser mejor para ti con ese presupuesto que tengas. Entonces es un tema que también va mucho más allá de solo esto es lo mejor, pues sí, esto es lo mejor, pero no me lo puedo comprar, pero si utilizo estas otras dos cosas, puedo llegar a hacer un efecto parecido. Puedo utilizar cualquier suplemento, sí, bajo tu propio riesgo. Ese es un tema, digamos, que la suplementación es una locura, la cantidad de cosas que no sirven, pues, o que sean falsas o que vengan contaminadas. Y ahorita les menciono otra vez. Y entonces, ¿qué suplemento debo tomar? Tiene que ser de buena calidad, normalmente que tenga registro y respaldo, sobre todo de una entidad que responda, que tenga, digamos, que sea una empresa seria. Esto lo tomé ya hace como unos 2 años y en el momento era esa la cifra, probablemente sea igual o mayor, pero en ciertos lugares hasta un 60 o 70% de los suplementos no son lo que dicen ser o no tienen lo que dicen tener, o la información que te dan no es la adecuada. Y además le puedes sumar de que puede que tengan también contaminación con incluso bacterias o metales pesados, que me parece aún peor por lo que les acabo de comentar. Son cosas que nos pueden traer enfermedad a largo plazo, sobre todo a nivel neurológico. Entonces, para tener un buen suplemento, una dosis adecuada, eso sí hay que investigar, obviamente, dosis adecuada para quién. Normalmente hay una cosa que se puede utilizar como suplemento normal, algunas personas lo necesitarán en mucha mayor concentración si están buscando un efecto en específico, y una buena biodisponibilidad. Y la biodisponibilidad es muy importante porque es digamos, la capacidad de que tú tengas de absorber un nutriente X
y que llegue ese nutriente al lugar donde tiene que llegar a hacer su efecto. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema de la cúrcuma, si yo tomo cúrcuma en polvo, en cápsula, no es lo mismo que yo me tome un extracto de cúrcuma fitoliposomal donde viene mucho más concentrado. Entonces, ahí la biodisponibilidad de uno va a ser muchísimo mayor que la del otro. Así pasa con incluso minerales, pasa con vitaminas, dependiendo de cómo estén presentados estos minerales o vitaminas en el suplemento, van a tener menor o mayor acción. ¿Ok? Y algunos suplementos como para tener en cuenta y que son o que se ven muy frecuentes y que yo lo veo, y por eso lo puse de primero, algunos de mayor importancia, los ácidos grasos omega 3, ya se los había comentado, sobre todo el EPA y el DHA, que son de origen animal, son los que mejor efecto tienen. También tenemos los de origen vegetal, como el ácido alfa-linoleico y otros. En menor medida también hacen un efecto bueno como el omega 3, pero no dejan de ser muy superiores el EPA y el DHA. Lo único es que hay que tener en cuenta, obviamente, si hay una alergia de pronto al pescado, a los mariscos, hay que ver de dónde viene el omega 3 que tiene tu suplemento, porque el omega 3 puede venir de pescado o de marisco, como les acabo de decir, o combinados. Entonces, muy importante si alguien tiene alergia a eso, siempre decirlo, siempre tener en cuenta eso con tus suplementos en términos generales, y ese sí pues habría que irse a un suplemento con omega 3 de origen vegetal. La vitamina D normalmente requiere una medición para saber exactamente cuánto necesitamos, pero una dosis al día de 2000 unidades internacionales, que es pues lo que se mide la vitamina D, está bien como suplemento, ¿ok? Y es algo que normalmente casi, o sea, en la gran mayoría de pacientes, si no es el 90%, donde les logro hacer medición de vitamina D o les mando medición de vitamina D, casi todos están por debajo de la suficiencia. O sea, casi todos necesitamos vitamina D porque eso proviene, o la biotransformación se da con el sol. Y es lo que casi no hacemos porque estamos en la casa, porque estamos en la oficina y no tenemos tiempo de quedarnos 15, 20 minutos al día para tener este efecto. Entonces, lo mejor es medirla para ver cuánto necesitas, pero unas 2000 unidades internacionales al día extra no pasa nada. Minerales, el magnesio, súper bueno para muchas cosas porque siempre mencionan por ahí, está presente en 300 reacciones enzimáticas, lo vimos que también hace parte en la parte de detoxificación, al igual que el zinc, al igual que el selenio, al igual que el resto, molibdeno, cobre, etc. El calcio le pongo unas interrogaciones, ¿por qué? Es algo que se utiliza mucho, sobre todo en el adulto mayor, y a veces se tiende a utilizar solo. Si tenemos un déficit de vitamina D, que es la que ayuda a que el calcio entre a nuestro cuerpo, ese calcio se va a perder. Y si entra y no tenemos una cantidad, por ejemplo, adecuada de vitamina K, que es la que nos ayuda a que vaya al hueso, puede que ese calcio se vaya a las arterias, que se vaya a las mamas, que se vaya al cerebro, en fin, a lugares donde no tiene que ir y producir calcificaciones. Entonces, hay que tenerle, digamos, un buen manejo al calcio, obviamente teniendo ese proceso sobre todo de la vitamina D y la vitamina K asociadas para que esto tenga buen efecto. Las enzimas digestivas cada vez se utilizan más, esto sobre todo para ayudar a personas que tengan problemas digestivos o en algún momento de, no sé, que quieras hacerle como un descanso, un detox, pues se pueden utilizar, pero también por ciclos, al igual que los probióticos. Los probióticos también, personas que tengan mala alimentación, igual con las enzimas digestivas y estén haciendo cambios hacia introducción más de vegetales, de otras comidas que no lo habían hecho y pueden que les caigan mal, los probióticos y las enzimas digestivas son una muy buena opción para estos pacientes. Los aceites esenciales, como antioxidantes, como reguladores de la microbiota por su acción antimicrobiana, en términos generales, y como antiinflamatorios, nos ayudan en todo el proceso de detox, ya vimos ahí en la parte del hígado. Y las proteínas y aminoácidos, las proteínas pues obviamente en gimnasios, todo esto, y en algunas personas nos estamos quedando cortos en el consumo de la proteína, sobre todo para la manutención o mantener el tejido muscular, por desconocimiento, por miedo, en fin. Y los aminoácidos que estas proteínas contienen o que algunos se venden de forma libre nos ayudan también, como vimos en los procesos de detox. Y este último que lo deja acá, súper importante, si hay algo que tiene cualquier cantidad, digamos, de evidencia para protegernos contra cáncer, contra enfermedad cardiovascular, es la fibra. Esto básicamente son verduras, vegetales, también se puede, digamos,
suplementar, pero es fácil con las fibras y los vegetales. También está el psyllium, también está también se conoce como planta boba, también el psyllium, está ahorita la inulina, en fin, hay una cantidad de fibras, pero tenemos los vegetales y las fibras y los vegetales. Entonces, listo, creo que me extendí como siempre un poco más. Aquí está mi contacto, el WhatsApp, el mail, redes sociales donde me pueden encontrar. En Noveno Sentido, pues es también un emprendimiento mío y de otro grupo de personas. Acá, sobre todo, si les interesa la cuestión de generamos planes de entrenamiento para personas que enfocados o individualizados a las necesidades de la persona. Entonces también los invito por acá y cualquier pues consulta que tengan también, los atiendo pues también de manera virtual. Gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy disponible, y si no, siguen con su charla, que como les digo, ya me extendí como siempre un poco. Muchísimas gracias, doctor Manfred. Pues la verdad es que es muy importante conocer precisamente de un profesional en la salud, pues qué impacto tiene en nuestro cuerpo, pues lo que comemos, todo lo que ingerimos, que al final es lo que nos va contaminando. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono o pueden escribir en el chat, mientras voy a compartirles otra información, aprovechando el tiempo que está aquí el doctor.